para así poder asegurar la procreación de este género. Dos eran los métodos para tal propósito. Uno era alentar a oficiales y soldados alemanes a embarazar a mujeres arias que querían tener hijos, además de asegurarse que las mujeres o esposas de los soldados dieran a luz a sus hijos en buenas condiciones y de confort. Se abrieron casas de ayuda, cuneros, estancia para sostener a esas mujeres junto con sus hijos. El número de estancias fue en crecimiento hasta llegar a tener 10 repartidas en países además de Alemania, como Noruega, Bélgica, Holanda, Francia y Dinamarca. El otro método, más bestial, era raptar a niños con características de ser rubios, ojos verdes o azules, y racialmente aptos de los lugares ocupados por los alemanes. Más de 100.000 niños se cree que fueron robados solo de Polonia. Unos eran huérfanos y otros, como es bien sabido, porque está documentado, eran arrancados de los brazos de sus propios padres. Eran llevados a las estancias Lebensborn y educados bajo estrictos controles, enseñándoles a seguir con la creencia de que sus padres no los querían o los habían abandonado. Así los educaban, eran repartidos entre las familias de los SS, y aquellos que rechazaban dicha educación eran golpeados y hasta transferidos a los campos de concentración para ser exterminados. En 1942, en una villa de Praga llamada Lidice, se exterminaron a todos los habitantes del género masculino, como castigo por el asesinato de un gobernante alemán. De los niños del pueblo, 91 fueron escogidos por sus características para ser alemanizados, y el resto fue mandado a campos de concentración para su exterminio. Por otro lado, Lebensborn procesaba la adopción por parte de familias alemanas. Para 1939, el programa no había producido los resultados que Himmler esperaba, así que mandó la orden a oficiales y soldados de conseguir hijos ilegítimos para compensar el número, y según él, las bajas de alemanes por causa de la guerra. En 1945, conforme los aliados avanzaron, después de la muerte de Hitler, se encontraron 300 niños entre 6 meses y 6 años de edad, que fueron rescatados de las estancias Lebensborn y repatriados a sus países de origen. Para 1946 se estimó que más de 250.000 niños habían sido raptados y mandados a la fuerza alemana. De esos, solo 25.000 fueron regresados a sus familias. Muchas familias alemanas se rehusaron a devolver a los niños que habían recibido de los centros Lebensborn. Muchos de ellos eran ya muy alemanes, como para encajar. Otros, por su propia voluntad, prefirieron quedarse. Se habrían creído la historia de que pertenecían a una raza superior. Durante los 10 años que duró el programa, 7.500 niños Lebensborn habían nacido de Alemania y 10.000 más de Noruega. El primer hogar Lebensborn, conocido como Heim Hochland, abrió en 1936, un pequeño pueblo no muy lejos de Múnich. El primer lugar fuera de Alemania se abrió en Noruega en 1941. Si bien Lebensborn estableció instalaciones en varios países ocupados, la actividad estaba concentrada en torno a Alemania, Noruega y la Europa ocupada del noreste, principalmente Polonia. El enfoque principal en la Noruega ocupada fue ayudar a los niños nacidos de soldados alemanes con mujeres noruegas. En el noreste de Europa, la organización, además de los servicios proveídos a los miembros de la SS, se involucraron en la reubicación de niños, mayormente huérfanos, a familias en Alemania. El juicio de la posguerra. Después de la guerra, la rama de la organización Lebensborn, que operaba en el noreste de Europa, fue acusada de secuestrar niños considerados racialmente valiosos para reubicarlos con familias alemanas. No obstante, que de aproximadamente 10.000 niños nacidos en lo que sería el área de Alemania, controlada por Estados Unidos, tras la guerra, en el juicio de los líderes de la organización Lebensborn, la Corte encontró que solo 340 habían sido manejados por la Lebensborn. Por tanto, los acusados fueron perdonados de los cargos de secuestro. La Corte encontró amplia evidencia de un programa de secuestro, movilización forzada de niños en el noreste de Europa,
pero indicaba que esas actividades fueron llevadas a cabo por individuos que no eran miembros de Lebensborn. Se desconoce exactamente cuántos niños fueron trasladados por Lebensborn u otras organizaciones debido a la destrucción de los archivos por parte de los miembros de la SS, antes de huir del avance de las fuerzas aliadas, de la transcripción del juicio. En Noruega, la organización Lebensborn manejó aproximadamente 250 adopciones. En la mayoría de estos casos, las madres habían consentido la adopción, aunque no todas fueron informadas que sus hijos serían enviados a Alemania. El gobierno noruego trajo de regreso a todos esos niños después de la guerra, con la excepción de 80 de ellos. Los registros noruegos de la organización Lebensborn están intactos. La mayoría se encuentran depositados en el Archivo Nacional de Noruega. Bueno, como conclusión, observamos que los nazis hacían todo por lograr sus objetivos sin pensar en el daño que pudieran ocasionar a otros seres vivos que estaban a su alrededor. Muchas gracias, y esperando que les haya gustado mi análisis, me despido y los mando con mi compañera Diana, que les hablará un poco de migración. Gracias, compañera Elisa. Les estaré hablando de lo que es la migración. La migración es un fenómeno natural que ocurre por diversas razones. Por ejemplo, muchas especies animales migran en busca de alimento o de un clima adecuado para su reproducción. Tal es el caso de las mariposas monarcas. Mientras que en los seres humanos la migración obedece a cuestiones económicas o políticas. En nuestro país, la migración es una actividad común, por lo que resulta interesante preguntarnos por qué la gente se desplaza de un lugar a otro, o por qué la gente abandona su tierra y se mueve a regiones que no conoce. Otra pregunta que también nos hacemos es por qué cruzan mares, fronteras y barreras idiomáticas para establecerse lejanos con su familia, y sobre todo, por qué la migración es un problema que afecta sobre todo a los países desarrollados. En México, los campesinos que se trasladan del sur al norte son hombres y mujeres y niños que se van de su lugar de nacimiento buscando mejores condiciones de vida, porque en su tierra prevalece el desempleo, la violencia y el hambre, y sobre todo la pobreza. Cuando llegan a Estados Unidos son inmigrantes, y en la mayoría de los casos son ilegales que arriesgan sus vidas y en ocasiones llegan a perder por buscar una fuente de trabajo fuera de su país de origen. Este fenómeno se incrementa año con año, y para Estados Unidos, que es el país donde llega la mayoría de los inmigrantes, es un problema, porque según su gobierno, un inmigrante es alguien que se queda con el trabajo de los nacionales, que viven de los servicios que no les cuestan, que insiste en vivir a su manera y se niega a integrarse a la cultura del país que habita, y es un posible delincuente. Pero, ¿qué tan cierto es esto? El inmigrante les quita oportunidades de empleo a ciudadanos de otros países. Es relativo. Muchos habitantes de los países desarrollados no quieren realizar los trabajos que a su juicio les corresponde a un inmigrante, como son los trabajos de campo, ser albañiles, o bien es el caso de los trabajos domésticos y de limpieza. El inmigrante vive de los servicios que no les cuestan. Por un lado es cierto, pero también un número importante de inmigrantes es contribuyente, y por lo menos eso favorece que personas de la tercera edad puedan vivir de las pensiones de los gobiernos. En tanto, para Estados Unidos, la migración de Latinoamérica hacia su territorio es un problema. Su gobierno ha implementado medidas para evitar el cruce de mexicanos. Por ejemplo, en la frontera de Tijuana se colocó un enorme muro de acero que se extiende hasta la línea fronteriza. La migración actual es producto de la globalización que tanto aplauden los países desarrollados. El dinero hoy se mueve por todo el mundo y es natural que la gente se dirija hacia donde lo hay. Como conclusión, tenemos que la migración nos afecta a todos, tanto a países desarrollados como subdesarrollados, los cuales necesitamos el apoyo de los gobiernos para no dejar nuestros países de origen. Muchas gracias. Esto es todo por hoy. Noti 4.